Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Los astrónomos conocen nuestro Sol como una estrella media que tiene una existencia de 5,000 millones de años. Hoy vamos a platicar con el Dr. William Li, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien nos hablará del fenómeno de cómo nacen y cómo mueren las estrellas. Además, nos llevará a un viaje al universo para conocer alguno de sus más deslumbrantes fenómenos. Esto es Los Observadores. William, bienvenido a Los Observadores. Muchas gracias, Vamos a Iván. hablar de estrellas. Sí. Y quisiera que empezáramos por eso. ¿Cómo entendemos una estrella y además qué tipos de estrellas tenemos? Porque existen varios diferentes, tipos. varios Así tipos. es, sí. Platícame. Bueno, lo más sencillo es que las estrellas son de veras una de las cosas más simples que hay en el universo. Una estrella es, por definición, algo que brilla por luz propia, ¿no? Como el Sol, y a diferencia de un planeta, por ejemplo, que nada más brilla por la luz reflejada. Entonces son grandes pelotas de gas que por su tamaño están muy calientes, tan calientes que en el centro empiezan a producir energía y entonces eso nosotros lo vemos como luz, ¿no? Y hay de chiquitas a grandes. Si es demasiado chiquita, ya no es estrella, no puede producir luz propia. Y si es muy grande, ya también es muy difícil formarlas, ¿no? ¿Qué Entonces, nombre hay reciben diferentes. estas? Porque sé que... Sí, bueno, las clasificamos con nombres, ¿no? Los astrónomos. Los nombres reflejan historia, como para muchas cosas que hay en todos los ámbitos. Uno le pone nombres a las cosas antes de entender completamente qué es lo que son y entonces al final queda una cosa medio extraña, ¿no? Una catalogación. Entonces la catalogación finalmente no tiene nada que ver con la razón física de por qué son así, pero les ponemos letras, ¿no? Entonces hay una regla de estas mnemónicas en inglés para recordar la catalogación y refleja un poquito el lado romántico, ¿no? Es sé una niña linda y dame un beso, que en inglés es Oh, be a fine girl, kiss me. Y las primeras letras de todas esas palabras son la clasificación de las estrellas, en el orden que dan, ¿no? Sí. ¿En qué momento nacen las estrellas? Porque tengo entendido que son los grandes testigos del origen del universo y sabemos que existen las llamadas estrellas de primera generación. Sí. Entonces, platícame un poco cómo sabemos esto y cómo nace una estrella. Bueno, las estrellas tienen un ciclo de vida. Cuando nosotros miramos el cielo, se ven todas sin cambiar, ¿no? De una noche a otra o de un año a otro, pero la realidad es que cambian, pero cambian en tiempos tan largos que no nos damos, que es imposible cuenta, ¿no? En por ahí alguien decía que la rosa no ve transformarse a su jardinero. Exacto. Que es lo que nos pasa a Entonces nosotros. son escalas de tiempo tan largas que no puedes en una noche o en un mes o en una vida humana necesariamente darte cuenta que están cambiando. Es un poco como si le preguntas a alguien que te explique cómo es que viven los animales o los seres humanos, ¿no? Y no tienes que esperarte 80 años para describir el ciclo de vida de un humano. Exacto. Tomas una muestra y miras que hay bebés, niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Y si el número de personas que tomas como muestra es suficientemente grande, pues rápidamente puedes hacer un ejercicio de ver. Y eso tenemos con las estrellas. Pues hay bebés y hay adultos y hay personas mayores. Y con las estrellas es igual. Tú miras el cielo y ves que hay estrellas que están naciendo, que se están formando. Hay estrellas que están en etapas maduras, digamos, de su vida. Y hay estrellas que están muriendo. Y entonces, así es como te das cuenta. Concentrémonos primero en los bebés. ¿Qué sucede ahí? ¿En qué momento toda esta energía empieza a aglutinarse? Entonces, para formar una estrella necesitas una gran cantidad de masa y juntarla en un volumen pequeño para que se caliente y empiece a brillar por su propia energía, ¿no? Entonces son como guarderías en la galaxia, que son grandes nubes de gas y polvo en las que se dan estas condensaciones inicialmente de gas y llega un momento en que una condensación se hace tan pequeña y tan comprimida que empieza a brillar. Y entonces ya ahí decimos que nació una estrella. ¿Qué va a pasar en el transcurso de la vida de una estrella media, digamos? ¿Cuánto tiempo vive? Si el universo tiene 13.700 o 800 millones de años, las primeras estrellas deben de tener alguna fecha similar. Entonces, las estrellas viven a un ritmo, es como un asunto de metabolismo, ¿no? Las estrellas viven a un ritmo que depende de su tamaño. Así como los animales chiquitos tienen un metabolismo más acelerado,
y tienen un ciclo de vida más corto, y las ballenas viven décadas, ¿no? Y los elefantes también, las estrellas tienen una cosa parecida. A la inversa, las más chiquitas viven más tiempo. Básicamente consumen su combustible mucho más lento, ¿no? Entonces viven muchísimo más. Las estrellas más viejas que observamos en el universo tienen casi la edad del universo. Y las estrellas más grandotas, más masivas, viven unos cuantos millones de años nada más. El Sol, que es una estrella típica intermedia, tiene un tiempo de vida como de 10,000 millones de años y está más o menos a la mitad. William, ¿con qué frecuencia ustedes, astrónomos que se dedican a estar observando el cielo, con qué frecuencia pueden atestiguar el nacimiento de una estrella? Eso se ve prácticamente todo el tiempo. En nuestra galaxia hay muchas nubes de Gracias a formación la estelar. óptica, me imagino. Sí, a simple vista es muy difícil. Bueno, no, a simple vista hay una constelación en el cielo de invierno. Ahorita todavía se alcanza a ver a la puesta de sol. De hecho, es buen momento porque todavía es temprano. Cuando está visible, que es Orión, es muy famosa. Sí, los tres puntitos. Exacto, los tres puntitos que son el cinturón de Orión y el cazador, o a veces le dicen los tres reyes magos, ¿no? Justo abajo de los tres reyes magos, o del cinturón, hay una manchita. Esa es una estrella nacida. Esa es una nebulosa, es una nube, una enorme nube de gas y polvo, donde se están formando estrellas. Y esa manchita se ve a ojo, y si tienen unos pequeños binoculares se ve todavía mejor. Es increíble. Se ve como verde por la luz que, la ahí, tipo de luz que emite. está gestando. Ahí están naciendo estrellas ahorita. Bueno, ahorita está a una cierta distancia. Bueno, entonces, con esta... pero no está tan lejos, ¿no? Ahora hablemos de lo que sucede al interior de estas estrellas, que sabemos que son las grandes fábricas de elementos. Exacto. Como los conocemos, incluso el ilustre Carl Sagan decía, somos polvo de estrellas, y lo decía muy poéticamente, pero... Es estrictamente cierto. Pero es estrictamente... Sí. Entonces, platícame, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo se generan los Bueno, elementos? las estrellas son como el sueño de los alquimistas de la Edad Media, ¿no? Producen elementos químicos a partir de otros. El elemento más común en el universo es el hidrógeno. Nosotros lo conocemos porque pues, con hidrógeno y oxígeno haces agua, ¿no? Y la mayor parte del hidrógeno que vemos aquí en la Tierra pues, está en forma de agua. Pero en las estrellas el hidrógeno se convierte en el siguiente elemento, que es el helio. Y esto da energía. Es una reacción que da energía. Así funcionan las bombas nucleares, las bombas termonucleares. Entonces, las estrellas son básicamente grandes reactores termonucleares controlados, solitos, por su propia masa, y esto hace que brillen. Entonces, están produciendo helio constantemente. Y en etapas más avanzadas de su vida producen otras cosas. El hecho de imaginar que el carbono que nos compone como organismos vivos fue creado en alguna estrella, creo que es un dato importante para que todos nos redimensionemos, ¿no? Por lo menos en nuestro papel en la Tierra. Sí. Ahora hablemos de la etapa final de la vida de las estrellas. ¿También es observable? ¿También sucede todo el tiempo? Sucede en todo el tiempo. Digo, si tienes una muestra suficientemente grande, puedes ver todas las etapas, ¿no? Entonces, de cómo se mueren depende de qué tan grandes son. Las más chiquitas se mueren de una forma no tan espectacular, muy bonita, pero no tan espectacular en términos de que explotan y demás. Producen unas estructuras preciosas que se llaman nebulosas planetarias, que otra vez no tienen nada que ver con planetas, ¿no? Nada más es histórico. Y fundamentalmente avientan al medio entre las estrellas todas las capas de gas externas de la propia estrella. Mucho carbono, nitrógeno, oxígeno. Y se hacen unas estructuras con colores muy bonitas, que nosotros vemos como anillos generalmente. El Sol va a hacer esto. Cuando el Sol se muera, primero se va a convertir en una estrella gigantesca, se llama una gigante roja, y después va a expulsar todas sus capas externas. ¿Cuándo va a suceder esto? Ya que hablamos del Sol, que... Sí, todavía falta. Sí, pero el Sol es una estrella que está ahorita, ya pasó su adolescencia, ¿no? Está a la mitad, básicamente. Está a la mitad, está en la crisis de los 40, más o menos. Sí. ¿Y qué tiene? Tiene 4.5 mil millones de años. Millones de años. Y le queda otro tanto. Otro tanto igual. Ajá. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Me podrías describir? El proceso es que se va a ir hinchando lentamente, bueno, al final cada vez más rápido, y va a llenar, pues básicamente toda la parte interna del sistema solar. Se va a tragar a Mercurio, Venus, la Tierra, prácticamente hasta Marte, ¿no? Y entonces se vuelve mucho más tenue, ¿no? Si decía hace rato que ahorita la densidad promedio del Sol es como la del agua, pues infla un factor de 150 y pues la densidad va a ser mucho menor. Entonces se vuelve una cosa mucho más tenue.
tan tenue que finalmente el resto pues, se escapa, ¿no? Y en esta configuración se convierte en lo que llamamos una nebulosa planetaria. ¿Es en algún sentido nuestra estrella, que es lo más próximo que tenemos, lo que nos da la vida, es en algún sentido particular a otras estrellas o es una más del montón? Es una más del montón. Nos cuesta trabajo pensarlo así. Es una más del montón. Es una más del montón. Como el Sol hay muchísimas, ¿no? Hay muchas más estrellas chiquitas que grandes, ¿no? El universo forma más estrellas pequeñas que grandotas. El Sol está pues, en un rango completamente promedio de formación de estrellas. Si quieres, la peculiaridad del Sol es que está solita. Hay muchas estrellas que andan en pares. Binarios, exacto, ¿no? son binarias, son dos, y entonces andan una girando alrededor de la otra, ¿no? Y el Sol anda solito. O sea, hay pocas estrellas medianas, digamos. Tampoco pocas, pero la mayoría están en pares, ¿no? ¿Y a qué se debe ese...? Al proceso de formación, a que en estas nubes que platicábamos hace rato, siempre se forman varias, pues más o menos de golpe, ¿no? Y como se forman tan cerca de la misma nube, muchas veces pues nacen amarradas, ¿no? Y ahí se quedan toda su vida girando. Y a veces nacen solitas, como el Sol. Una cosa bien interesante que se está entendiendo cada vez más es justamente cómo se forman las estrellas más chicas. Es importante porque si haces una estrella muy, muy chiquita, tan chiquita que ya no brilla, pues ya existe un planeta, ¿no? Y la parte de entender cómo se forman las estrellas pequeñas y cómo se forman los sistemas planetarios es un asunto bien interesante para muchos. Hace menos de 20 años, 19 años, que se descubrió el primer planeta fuera de nuestro sistema solar. El exoplaneta. En 1995. ¿No? Exactamente. Y hoy en día ya se conocen más de 1000. Entonces imagínate, en 20 años, todo lo que se ha aprendido. Y al principio todos los planetas que encontrábamos eran pues, unas cosas medio extrañas, muy grandotas, ¿no? Como Júpiter o más grandes. Y ahora ya se están empezando a encontrar planetas más chiquitos, un poco parecidos a la Tierra, en estrellas parecidas al Sol, en fin. Debe ser fascinante. Bueno, todo esto obedece en gran medida a la tecnología. Sí. Pero bueno, debe ser fascinante todo lo que está sucediendo a pasos agigantados sí. ahora. Sí. ¿No? La otra cosa que es muy interesante es saber qué pasa con las estrellas, con lo que queda de la estrella cuando se muere, ¿no? Porque esos objetos no se desbaratan por completo siempre. Siempre queda una ceniza, ¿no? Una piedrita, un núcleo. Y es muy interesante estudiar esos para aprender otras cosas de física y de la evolución de las propias estrellas, ¿no? William, pues en verdad muy interesante lo que nos platicas. La próxima vez que usted se asome al cielo y vea el cinturón de Orión, busque esa pequeña nebulosa que se está formando abajo. Y ahí lo que está sucediendo es un proceso, un fenómeno de nacimiento de estrellas. Piense en eso, piense en la gran energía que sucede ahí y no deje de maravillarse con ese tema, William, que te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Que hayas venido aquí. Al contrario. ¿Verdad? Pues esto es Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Gracias, William. Hoy que se discute la reforma de telecomunicaciones, aparece un término poco conocido, pero muy importante: la neutralidad de la red. ¿Qué significa la neutralidad de la red en Internet? Imaginemos una carretera. Es una carretera donde todo mundo transita libremente sin importar el motivo de su viaje. El dueño de esta carretera es neutral y les cobra a todos parejo. Ahora imaginemos otra carretera. En esta, el dueño cobra dependiendo del destino de los autos. Si los coches van a los destinos del dueño, les cobra menos. Si no, les cobra más. Esa carretera es Internet. No debe de existir nunca discriminación en Internet. La neutralidad de la red debe de impedir que los proveedores de Internet perjudiquen o beneficien a un determinado tipo de tráfico de manera arbitraria. Por ejemplo, para beneficiar un servicio que provee el propio dueño, o para perjudicar a un competidor, o para generar un modelo de negocios en el que se exija un pago por obtener un trato preferencial en el manejo del tráfico. Por eso es que es tan importante la neutralidad de la red en Internet.